Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos una vez más a un episodio más del podcast de Adoremos. Importante rescatar las artes, fueron creadas por Él y para Él. Muchas veces ese miedo nos detiene para hacer lo que realmente sentimos. Conectar con lo que te apasiona también es fundamental. Como la belleza y el arte transmite mucho mejor a Dios que cualquier sermón o que cualquier prédica. Y hoy tenemos una gran invitada. Palomi, cuéntanos, ¿quién es nuestra invitada? Preséntanos. Vino una súper amiga. Tenemos como invitada el día de hoy a Gaby Ramírez. Y le agradecemos muchísimo que se haya dado la oportunidad de acompañarnos el día de hoy. Gaby nos va a ir contando conforme va el podcast, pero trabaja mucho en la iglesia, hace muchas actividades diferentes que vamos a ir pues aprendiendo el día de hoy y que son parte igual de la adoración y nos llena de alegría que estés aquí, Gaby, bienvenida. 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 Muchas gracias a todos. Bueno, a ver, la invitación. Platícanos, ¿qué haces? ¿De dónde vienes? ¿Quién es Gaby Ramírez? ¿Quién es Gaby? Ok, pues sí, soy Gaby Ramírez y básicamente yo me congrego en la iglesia Vereda y ahí también tengo el liderazgo de danza profética. Actualmente somos 6 chicas, 7 en total. Sí, estamos creciendo. En crecimiento. En crecimiento, exacto. Y también lidereo un proyecto que se llama Antorcha, que antes se llamaba Upper Room, pero apenas cambiamos el nombre. Entonces, sí, y bueno, también participo en el equipo de profecía de Vereda, en el equipo profético. Y sí, todo lo que tiene que ver con oración y intercesión dentro de la iglesia, sí, es como mi participación dentro de la iglesia. ¿Y qué es Antorcha? Cuéntanos. Ok, Antorcha nació como este espacio de adoración, en donde básicamente buscamos la unidad de la iglesia de Jesús, ¿no? Porque creo que ha estado muy marcada como la diferencia entre denominaciones o incluso religiones. Entonces, Antorcha nació como Upper Room en un principio, que era este lugar donde lo que queríamos era buscar a Jesús juntos, adorar juntos, y la riqueza de esto era invitar diferentes participantes de diferentes iglesias, ministerios y formas que pudieran enriquecer la experiencia de conocer a Jesús, de adorar a Jesús e incluso como traer nuevas formas y revelaciones de cómo estamos adorando y conociendo a Dios, ¿no? Entonces, su misión es como eso, fomentar la unidad en la iglesia de Jesús. ¿Cómo lo hacen? Exacto. Lo que hacemos es básicamente es un tiempo de adoración, entonces invitamos a diferentes grupos que pueden venir y participar con nosotros. Lo que queremos es como hacer un espacio donde hay libertad, donde nos interesa experimentar cómo tú adoras, cómo tú conectas con Dios, más allá de ponerte una forma, ¿no? Solamente abrimos un espacio, ponemos algunas cosas básicas que son importantes para nosotros, como tal vez tener un tiempo de intercesión, además de tener un tiempo de adoración. Y sí, lo que nos interesa es que en medio de esto puedas expresar tu corazón y podamos conocer qué es lo que tú haces, ¿no? Porque creemos que en medio de lo que haces hay algo que yo no hago, que yo no conozco, pero que me puede revelar como la multiforme gracia de Dios, ¿no? Como estas facetas o estas caras de Dios que aún no he conocido porque las voy a conocer a través de otras personas. Entonces, la idea es eso, como a través de la experiencia de orar, de interceder juntos, conocer cómo la gracia de Dios opera de diferentes facetas y de ahí como tomar y tomarlo como un punto de referencia que nos una, que nos fraterne. ¿Cómo lo dirías tú? Sí, yo diría como, sí, que nos una, que realmente podamos buscar el mismo objetivo por encima de las formas, ¿no? Okay. Y más bien como entrar en esta libertad de no importa que lo que tú haces se ve diferente a lo que yo hago, entendemos que tenemos el mismo objetivo, pero la forma en la que tú lo haces no me importa,
sino más bien puede enriquecer, ¿no? El lugar en el que estoy. Y también a través de esto buscamos experimentar la parte de la profecía, ¿no? Entonces es un lugar en donde también se enriquece a través de las artes, pero las artes a través de la conexión con Dios, ¿no? Con su corazón, con su voz. Entonces, básicamente, sí, es un lugar donde estamos buscando como en todos los ángulos a Jesús. Sí, eso que dices de las formas, pues digo, previamente estábamos hablando al podcast de cómo surge, ¿no? Le hablábamos un poquito a Gaby del corazón detrás de esto y nada, creo que justo una de las cosas que me ha gustado mucho que tratamos de pues no sé, de platicar y de sacar aquí es como, no se trata de la forma, se trata de la esencia. De hecho, hay un episodio que se llama la mermelada, ¿no? O sea, que como que hacemos esa metáfora de hay frascos, ¿no? O sea, pero no se trata del empaque, sino tu esencia, ¿no? O sea, la mermelada en ese caso, ¿no? La metáfora, ¿no? Que hizo Oscar. Y no sé, creo que algo chido que estaría padre que compartieras es cómo ha sido como tu proceso en el aspecto de, digo, todos tenemos diferentes contextos en cómo llegamos a Jesús, cómo llegamos a la iglesia. Y digo, justo creo que es el corazón, ¿no? De que estés aquí hoy con nosotros, compartas cómo ha sido como ese camino en el que a lo mejor encontraste a Jesús en una forma. Por ejemplo, ahorita hablaste de profecía. Previamente, se supone que hemos hablado ya de profecía, un episodio. Entonces, pero bueno, justo todavía esa onda de lo profético en nuestro contexto todavía es como choca mucho, ¿no? Con nuestra cultura. Es difícil. Y estamos justamente, ¿no? Como buscando formas de cómo traerlo a la mesa para que la gente sea partícipe de lo que Dios está hablando, lo que Dios está haciendo. Pero en tu persona, ¿cómo a lo mejor descubriste eso? Si desde un principio fue como una cuestión de así me relaciono con Dios por medio del arte y la profecía, la danza, o como, no sé, como algo así. Pues es interesante porque realmente mi contexto es, yo nací como católica, ¿no? En una familia católica, fui bautizada, hice mi primera comunión, pero realmente, o sea, siento que como que las ocupaciones de la vida y así, me desconecté totalmente, ¿no? También siento que había una parte un poco insatisfecha, ¿no? En mi interior, que obviamente eso pues no lo entendía hasta tiempo después que yo trabajaba en el gobierno y ahí el jefe que tenía era pastor. Entonces yo ya sabía que era pastor y ya desde ahí era como, que no me vaya a querer convertir. Yo soy católica. Sí, yo soy católica, o sea, creo en Dios y ya está, ¿no? Pero sí siento que a través de esta persona empecé a ver a un Dios que no conocía, honestamente, como que no había experimentado. El ejemplo. Sí, y era como... Era súper interesante porque cosas bíblicas que yo había leído en algún momento o alguien me había contado eran como tan aplicables a la vida normal, diaria, que para mí era como si se rompieran estructuras en mi cabeza de cómo, o sea, la Biblia puede aplicarse aquí, ¿no? Sí. Entonces era súper interesante y además él pues practicaba escuchar la voz de Dios como algo cotidiano, ¿no? Como yo paso tiempo con Dios, yo leo la Biblia y pues yo lo puedo escuchar. Entonces eso eran como cosas muy atractivas porque ¿cómo que escuchas a Dios? ¿Cómo que de repente sabes cosas que... Sí, ¿cómo que de repente quién te contó esto, no? Entonces empecé a conocer a Jesús así. Empecé a ir a la iglesia, a mi primera iglesia que estaba en Tepito. Órale. Entonces, sí, súper interesante porque aparte yo vivo en el sur de la ciudad y entonces yo atravesaba, yo no tenía carro en ese entonces y pues yo en el metro me iba hasta allá sola porque mi familia no era cristiana, eran católicos normal, no íbamos a la iglesia, ¿no? O sea... Sí. Entonces... Católico normal. Sabemos de eso. Sí, como el común denominador en México, ¿no? Y entonces yo empecé a ir a la iglesia y pues ahí era muy normal como escuchar la voz de Dios, como leer la palabra y que Dios te hablara algo a través de eso, como algo particular para tu temporada, para tu vida, ¿no? Y después sucedía que como leías lo mismo tiempo después y Dios te hablaba otra cosa que se adaptaba a esa temporada. Entonces era una cosa súper loca, ¿no? Y como
¿qué onda? Y empezar a experimentar cosas como sentir la presencia, ¿no? Entrar a ese lugar y ver a la gente cantando y están locos. O sea, yo dije, ni de broma, o sea, ni creas, ¿no? Porque realmente había un deseo genuino de conocer a Dios en mi corazón, pero tenía miedo. Entonces pasó el tiempo, después conocí una escuela que se llama MXSM y ya estaba yo familiarizada con esto de la profecía y así. No era algo tan normal para mí, como dices, Palomí, era como algo difícil, como solo algunos, ¿no? De momento como sientes que solamente si pasas mucho tiempo con Dios, solamente si lees mucho la Biblia, puedes tener acceso a esto, si te portas muy bien, ¿no? Como estas ideas. Pero ahí aprendí y a través también de leer las escrituras, ¿no? Y entender que todos estamos llamados a escuchar la voz de Dios, ¿no? Sí. Ya sea que tienes un llamado a ser profeta o que el Espíritu Santo te da un don, que es un regalo, ¿no? Y entender que un regalo, pues no te lo ganas, ¿no? Es un regalo, es gratis, tú no pagas por él, no depende de tu esfuerzo, ¿no? Hay regalos que dependen de tu esfuerzo, pero los regalos que Dios te da no es así, Sí, sí, ¿no? sí. Entonces, empezar como a romper todas estas mentiras, empezar a abrazar la verdad de que Dios quiere que lo escuche, que Dios me habla todo el tiempo, no por el hecho de que yo no oiga, Él no está hablando, ¿no? Y entonces empezar un poco a desenredar lo que mucha gente antes, de muchas iglesias, de muchas religiones, de muchas denominaciones, hicieron tan complicado y tan inalcanzable, ¿no? Claro. Porque sí, siento que era algo súper inalcanzable. Súper inalcanzable, exacto. Y sin embargo, a veces parece que sigue siendo, ¿no? Por ejemplo, muchos, creo que eso yo lo veo en común denominador en todas las denominaciones cristianas, que hay como a veces una como aversión, como una evitación, como inclusive estigmatización de todo lo que tenga que ver como con este mundo del Espíritu Santo, una vida en el Espíritu, lo que tiene que ver con la profecía, lo que tiene que ver con los carismas, ¿no? Y cuando escuchas razones detrás, por ejemplo, una muy común que yo siempre he escuchado, a veces en reuniones de pastores, ¿no? que dicen, a ver, es que si tenemos una asamblea donde es un ejemplo, ¿no? Como tú decías, cuando yo fui la primera vez y escuchaba los cantos, yo decía, ¿qué es esta gente? Mejor yo no vengo, ¿no? Pero tuvimos la fortuna de que tú sí te quedaste, hubo algo más, ¿no? Pero si de 10, cuando la asamblea es en ese espíritu, solo uno se queda y ellos dicen, y si la asamblea fuera más pensada hacia los que no vienen a la iglesia, ¿no? Hacia los que quizás probablemente la primera vez, si ven a gente pues, tirada en el suelo, o riéndose, o bailando, o lo que tú quieras, si no ven eso, a lo mejor hay más probabilidades de que se queden, ¿no? Y que hay que cultivarlos más, hay que proponer que un encuentro con Dios, después un discipulado y después hay reuniones más específicas para eso, ¿no? Y yo creo que son posiciones que son interesantes de escuchar, pero creo que nunca se va a llegar como a un acuerdo que satisfaga a todos, ¿no? ¿Tú qué piensas de eso? Sí. Mira, yo creo que como iglesia estamos llamados a ser facilitadores de las cosas de Dios. Sin duda hay cosas que solamente vas a poder entender y profundizar y tener esta revelación porque el Espíritu Santo te da este entendimiento. Pero Él es como muy sutil y Él va a tu ritmo, ¿no? Pero sí creo que parte de la iglesia, porque también entiendo que hay diferentes llamados y cada persona, su corazón está en ver a Jesús encontrarse con ciertos sectores de la población, ¿no? Pero en mi caso, para mí sí es súper importante hacer alcanzable, ser una facilitadora de las cosas de Dios para la gente que todavía no ha tenido un encuentro con Jesús, ¿no? Porque puedes tener una religión, puedes ir a una iglesia, claro, la que sea, pero eso no significa que realmente tienes una revelación de quién es Jesús, de qué hizo Jesús por ti en la cruz, de qué tan real puede ser Jesús en tu vida. O sea, eso solamente sucede con un encuentro con Él. Ni siquiera importa tanto quién te cuente y qué tanto te diga. No, eso es algo que hace Dios solamente, ¿no? Pero sí creo que nosotros podemos preparar ese lugar para las personas. Entonces... Y que muchas veces lo que nos citan es, no sé, en la versión de la Biblia
Dios habla hoy en Antorcha, ¿no? Porque citan mucho, ¿no? A ver, por eso Pablo escribe en las asambleas, no oren en lenguas, ¿no? Porque no los entienden, punto, ¿no? Pero no es más por el don de lengua, sino con esta visión o esta feeling, ¿no? Hoy quizás él diría, a ver, no anden imponiendo manos, a ver, no levanten las manos, no canten, no lo que ustedes quieran, ¿no? Y lo asombroso que por eso me cae también Pablo, dice, no lo hagan, ojalá lo hicieran como yo, pero vayan entendiendo que hay y mucha gente, yo me acuerdo que ese era el argumento central en la Iglesia Católica contra la renovación carismática, ¿no? Porque decían, la asamblea tiene que tener un orden. Y ustedes son unos desordenados. O sea, andan allá tirando gente, allá andan imponiendo manos, y allá andan otros acá, ¿no? ¿Cuál para ti sería o debería ser como el eje? Justo, para mí el orden creo que tú lo acabas de decir, lo pone Jesús, ¿no? O sea, Jesús mismo tenía diferentes facetas y diferentes momentos, ¿no? Mismo Pablo, yo creo que le diría a Jesús, no andes haciendo milagros, vas a espantar a la gente, ¿no? Sí. Y había momentos para hacer milagros, pero había momentos también no siempre eran todos los momentos. Claro, eso tiene un propósito ministerial de Jesús, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Yo pienso que por eso es súper importante la dependencia del Espíritu Santo, porque puedes caer en dos extremos, ¿no? En donde hacemos lo que queremos porque somos libres, porque Dios está con nosotros y tenemos libertad, o metemos a Dios en una caja y hacemos una serie de reglas y entonces no nos salimos de ahí y es complicado, ¿no? Al final creo que lo importante es dejar que Dios sea Dios, ¿no? Y creo que nuestra responsabilidad es mantenernos dependiendo de Él, conectados a Él y ser sensibles a su voz, justamente, ¿no? Yo, por ejemplo, a mí me encanta lo que hacemos en Antorcha ahora, porque antes era como todo dentro de la iglesia. Pero honestamente mi corazón, por el lugar del que Jesús me sacó y donde Él me alcanzó, mi corazón es que la gente que cree que no necesita a Dios, ¿sabes? Que sabe que hay un Dios, no está peleado con esa idea, pero no necesita rendir su vida a Dios, no necesita conocerlo, no necesita un encuentro con Él. Gente que está muy ocupada, gente como yo que pensó, jamás iría a una iglesia cristiana, lo que quieras, pero no a la iglesia cristiana, ¿no? Entonces, a través de Antorcha lo que hemos hecho es salir a los parques. Y me ha encantado lo que sucede porque hemos encontrado desde gente que, pues, a lo mejor nunca pensó, yo nunca iré a una iglesia cristiana, pero simplemente pasó por el parque y Jesús los encontró y les llamó la atención y ellos están ahora recibiendo. Pero también hemos encontrado gente que viene de contextos de iglesia cristiana que fueron lastimados dentro de la iglesia, porque también eso es algo que ha sucedido. Los dones y todo se usaron antes, y digo, esta temporada a mí no me tocó, yo no conocí a Jesús, pero he escuchado historias acerca de, sí, una temporada dentro de la iglesia cristiana donde todos estos dones se usaron y eran increíbles, pero no había como algunos límites que son importantes, tener cuidado con el corazón de la gente, ¿no? Qué cosas sí hablas, qué cosas no hablas, cómo lo haces. Y muchas personas fueron lastimadas y muchas dijeron, no queremos más profecía, no queremos más dones, no queremos más mover del Espíritu Santo. Entonces, Antorcha en los parques se ha vuelto este puente para esas personas que pensaron que estaban enojados con Dios, pero realmente estaban lastimados por la iglesia y ahora se dan cuenta que pueden conectar con Dios sin tener que estar dentro de la iglesia. Y con esto no quiero decir que bueno, no vayan a una iglesia, no. Creo que es importante la comunidad, y Pablo también lo dice, como congréguense, ¿no? Porque necesitamos ciertas estructuras externas que nos ayudan con nuestra propia relación con Dios. No, por eso es que digo, es bueno que la gente vuelva a la iglesia, pero creo que también Dios está construyendo puentes para que la gente pueda permanecer en la iglesia, y con esto también estas formas de cómo lo vamos a hacer dentro de la iglesia. Y tal vez en mi iglesia se va a ver diferente que en tu iglesia, por el tipo de personas, el contexto, por lo que Dios quiere hacer en mi iglesia, por a lo que está llamado mi iglesia, y es diferente a tu iglesia. Entonces, por eso creo que es tan importante ser dependientes del Espíritu Santo. Sí podemos
obviamente enriquecernos con las experiencias de otros es muy bueno, porque puedo entender, ¿tú qué estás haciendo? ¿Cómo lo estás manejando? Creo que eso me puede servir. Creo que puedo probarlo en mi contexto y ver si funciona. Y tal vez no funciona, pero puedo encontrar algo que me funcione a mí y ya tengo una idea. Entonces, creo que para mí es así, como si caminar de la mano del Espíritu Santo y arriesgarnos también y confiar que Dios es Dios y Él es suficientemente poderoso para guiarnos y para mantenernos a salvo y ser humildes y reconocer si me equivoqué y reconocer cuando debo seguir avanzando y cuando debo frenar y retroceder, ¿no? Creo que... A mí me llama mucho la atención esta parte de lo que hablas de las personas, ¿no? Ahorita la sociedad, la cultura en general, nos ha llevado a que las personas pues estén solas. Porque pues para eso tenemos Instagram, para poder estar ahí pegados, ¿no? 24/7, o si no, pues no tengo con quién salir, una app de citas, saludos en Bumble, cosas así, ¿no? O sea, la sociedad misma te está preparando como para que te separes, estés solo en un lugar, apartado de todos los demás, y que tu verdad sea la verdad, ¿no? O sea, que lo que tú piensas sea lo que realmente es, ¿no? Sí. ¿Y por qué? Porque es así en mi vida y todo esto, ¿no? Pero yo creo que uno de los conceptos bien importantes de lo que ustedes hacen es esto, ¿no? O sea, de traerlos de nuevo y hacerles y mostrarles un lugar donde pertenecer, ¿no? Donde empezar a contactar, ¿no? Donde empezar a hacer comunidad, donde empezar a sentir o sea, todo este encuentro que puede tener con Dios, ¿no? Que no solo sea, no, pues yo en mi casa me siento, oro, abro la Biblia, leo, aprendo, Dios me habla, o sea, solito en mi casa, ¿no? O sea, que esto sea algo comunitario como lo que nos pide Dios. Sí. ¿Qué es lo que tú piensas acerca de esto? Mira, esa parte me encanta porque a mí me encanta tener comunidad, ¿no? La verdad, yo no era así, siempre he sido muy amiguera, pero obviamente pues uno crece, hay como ciertas malas experiencias que te lastiman y entonces como empiezas a retroceder y empiezas como a ser súper selectivo, ¿no? Y como súper cuidadoso y no quiero que nadie me lastime y entonces empezamos a vivir con miedo, ¿no? O sea, la verdad siento que ahora estamos viviendo en una sociedad en donde sí, tenemos mucho miedo realmente de arriesgarnos, de conectar, de atrevernos, ¿no? De ser vulnerables, porque sí creo que en la medida en la que queremos o estamos dispuestos a ser vulnerables, es la misma medida en la que vamos a experimentar el amor, ¿no? Y no solo el amor de Dios, el amor de tus padres, o sea, el amor del mundo, ¿no? Entonces, para mí es súper interesante cómo tú puedes encontrar en Génesis que dice la Biblia que Adán estaba con Dios. Y cuando Dios está creando todo, Dios dijo, cuando vio a Adán, dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y a mí me llama la atención por qué Dios dice, no es bueno que esté solo Adán si está con Dios, ¿no? Y a veces caminamos con esta idea de Dios y yo somos uno mismo y yo no necesito a nadie más y con permiso. Sí. Y es una mentira, porque Dios mismo está diciendo, no es suficiente que seamos tú y yo. Necesitas otras personas porque estás solo y crea a Eva. Y sin duda creo que hace referencia a una relación romántica, obviamente que va a otro nivel de conexión y todo, pero creo que también hace relación a una relación como distinta a la que tienes con Dios, ¿no? Y todo es importante y estamos creados para vivir en comunidad. Entonces, mientras no sanemos y no nos atrevamos como a arriesgarnos, a conectar con otras personas, a invertir, porque también siento que es una temporada social en donde lo que es rápido es mejor y mientras yo esté bien, no me importa lo demás, si tú estás mal es tu problema, ¿no? Y siento honestamente que esa es una de las cosas que Dios me devolvió, como esta empatía, este amor real, o sea, porque ¿qué significa amar a otros, ¿no? Y a veces significa que tengo que decirle las cosas que son difíciles. Y a veces significa que tengo que abrir mi corazón y dejar ver lo que hay adentro. Y a veces significa que, ni modo, tengo que esperar, callarme y seguir amándote por encima de lo que pase. Entonces, para mí, creo que
es súper importante aprender a rodearnos de una comunidad sana también, no perfecta, pero sana, gente que te ayude a crecer, que te anime, ¿no? Gente con la que vas a tener desacuerdos, pero puedes tener estas conversaciones y sobre todo gente que te empuje como a buscar a Jesús, porque creo que en estas temporadas es difícil y sin comunidad te apagas. Eso es lo que creo, es súper importante. Uh-huh. Sí, está súper... Algo que no sé, que valoro mucho de... Cuando desarrollas esta parte de lo profético y esta cuestión ya más relacional con Dios, ¿no? Y que tienes como una apertura más a encontrar cosas específicas que Él habla a tu vida, justo cómo debe ir entrelazado con cómo te relacionas con los demás también, ¿no? Y eso que compartes es que justamente creo que es eso lo que dices de tomar el riesgo, ¿no? O sea, porque justo venimos con heridas, venimos con miedos, venimos con muchas cosas, ¿no? Que en nuestro pasado, pues no sé, o sea, por muchas razones, a lo mejor dentro de nuestro contexto, por ejemplo, también dentro de la Iglesia Católica hay muchas cosas que también es como de... Se tienen que sanar, ¿no? Y se tienen que sanar para abrir puerta como a esta relación y a construir, ¿no? Construir equipos, construir comunidad. Y es algo que particularmente estamos como que... ¿no? O sea, como que trabajando en ello y luchando con cómo crear lugares seguros donde la gente pueda desarrollarse, sí, en su relación con Dios, pero también en su relación con otros y lo que les apasiona, ¿no? Y hemos hablado también como la cuestión del propósito y conectar como esta parte de la adoración también, ¿no? O sea, que creemos mucho que la adoración es como esa parte que nos mantiene encendidos, ¿no? Y nos mantiene como con enfoque, ¿no? Y por qué hacemos lo que hacemos. Y esto que decías como de, no se trata tanto de la forma, sino de la esencia, pero hay ciertas formas que nos ayudan, ¿no? Nos ayudan como a hacer ese puente y hablábamos como del arte. Y sé que eres la líder de danza profética y eso, por ejemplo, danza profética dentro del contexto católico no se sabe nada de eso. Pero no existe. Ni existe, ¿no? O sea, ¿no? ¿Cómo se come eso? No se entiende, ¿no? Qué interesante. Lo que estaría padre que compartieras es esta parte de cómo compaginas estas partes, o sea, como la forma por medio de la danza, del arte, ¿no? Que me imagino que es por ahí empezar, ¿no? El arte y llevarla a la danza y como una expresión de adoración profética y no sé cómo desarrollas eso y lo compartes, ¿no? Con 7 chicas, ¿sí? Con las que estás y eso, como desarrollar esa cultura donde conectar con el arte, con Dios y no sé, eso estaría increíble que compartieras un poco de eso. Ok, pues primero creo que es importante para mí hablar de la profecía, ¿no? Y lo que significa, y para mí es básicamente esta capacidad de poder escuchar a Dios o sentir a Dios o percibir a Dios, ¿no? Porque hay muchas formas. Entonces, como ya lo dije, creo que todos tenemos acceso a esto. Y de la mano viene esta parte de no solo recibo, sino comunico, ¿no? Porque recibo con un propósito. A veces solo es para mí, pero a veces es para alguien más, pero a veces es para el lugar en el que estoy o la comunidad, ¿no? Y también entender que mucho de la profecía no es solo escucho la voz de Dios, sino más bien es tengo la perspectiva de Dios. Qué ¿sabes? interesante. Sí, es como, porque no solo sirve para darle una palabra a alguien más, sino sirve para como percibir el ambiente, ¿no? ¿Quién es el mejor, digamos, como analista de los lugares, de las cosas que están sucediendo en un lugar? Es él lo sabe todo, ¿no? Y no solo eso, sino porque entendemos que en esta vida de caminar con él, de adorarlo a él, pero también como abriendo este espacio para que él pueda hacer lo que él quiere hacer. Entonces, ahí es donde la profecía te ayuda para asociarte con Dios, ¿no? Entonces, realmente lo que haces es que te asocias con Dios a través de la profecía,
para hacer lo que Él quiere hacer en un lugar, en una persona, en una situación, ¿no? Entonces, es interesante porque básicamente partimos de ahí, nos conectamos con Dios, tenemos la perspectiva de Dios y entonces viene la parte de las artes, ¿no? Que para mí es súper importante y es cierto lo que dices, casi nadie conoce acerca de esto, casi nadie habla de esto. Yo empecé hace como, no sé, 7, 8 años. Wow. Y literal era como esta danza con banderas súper pesadas y como coreografías, ¿no? Tal vez han visto esta danza con panderos o, ¿no? Como... ¿De dónde viene esa tradición de hacerlo con banderas? Eso, mira, realmente hay como textos bíblicos donde puedes ver que las mujeres bailaban, usaban instrumentos así. Realmente no sé específicamente de dónde viene, solo sé que antes se hacía como con estos panderos y eran coreografías y cosas así. Y había movimientos como muy específicos de esto significa, este movimiento significa esto, este color significa esto, ¿no? Antes era así. Cuando yo empecé en la danza, pues realmente eran como solo, sí, estas coreografías, banderas y todo, pero al mismo tiempo empecé a experimentar esto que les digo en MXSM con la profecía. Y junto con esto conocí a alguien que ahora es una gran amiga que se llama May y ella siempre practicó como danza contemporánea, ballet, ella sabía todo esto. Entonces su danza se veía súper diferente. Claro. Y era como, wow, ¿qué es eso? ¿No? Entonces así fue como empecé a involucrarme en la danza profética, que básicamente es, me conecto con Dios y lo que recibo, tengo 2 opciones. Uno es, imparto lo que siento que Dios quiere traer a este lugar a través de mi movimiento, porque justo les decía, aquí es donde entra la parte de las artes. Las artes sirven para expresar, ¿no? O sea, las artes están expresando el corazón del autor, básicamente. Y si tú nos ves, somos una obra de arte y la Biblia lo dice, somos una obra de arte y cada uno de nosotros estamos expresando el corazón de Dios, ¿no? Entonces, creo que todas las artes fueron desarrolladas desde el corazón de Dios y creadas desde el corazón de Dios, solo que siento que hay cosas que nos han sido robadas como iglesia, ¿no? ¿Y a qué me refiero con robadas? Que siento que la iglesia las ha despreciado y el mundo las ha tomado. Y el mundo las está usando. Wow. Pues la propia danza, ¿no? Las pinturas, o sea, tú puedes ver artistas súper buenos y todo, y muchos están expresando como la belleza de Dios, el corazón de Dios, pero muchos no. ¿Sabes? O sea, porque al final aquello que hay en tu corazón, eso es lo que va a salir y eso es lo que vas a plasmar. Entonces, creo que, porque justo Salmos habla que tú ves el cielo y habla de la grandeza de Dios y de la hermosura de Dios. O sea, y si tú lo ves, literal, son obras de arte creados por el creador, ¿no? De los cielos y la tierra. Entonces, creo que nosotros estamos llamados a hacer lo mismo en la tierra, expresar con nuestra arte al creador y toda su hermosura. Entonces, sí, creo que incluso como aspectos de la danza, particularmente como, no, esto es muy sensual, esto no lo usamos, no, cuidado. Pero hay varias discusiones alrededor de, pero somos creación de Dios, ¿no? O sea, tal vez el problema no es expresarlo así, sino tú como culturalmente lo estás viendo y lo estás interpretando, ¿no? Entonces entran como varias vertientes ahí, pero lo importante aquí que quiero rescatar creo que es importante rescatar las artes, entender que fueron creadas por Él y para Él, y que como iglesia es una herramienta que tenemos para expresar, para comunicar, para transformar. O sea, si tú estás en un cuarto, si aquí ahora ponemos una pintura, va a cambiar la atmósfera. Porque hay gente que dice que el arte tiene un carácter de autoridad, ¿no? Que tiene la autoridad de cambiar el ambiente en el que está. De hecho, habla áreas de nuestro cerebro que no podemos llegar con la razón, ¿no? Y esa es la razón por la cual en la época del Renacimiento, las iglesias católicas, su manera de evangelizar era el arte, ¿no? Tú llegabas a ver, se llama la Gloria de Bernini, que es un altar, un baldoquino que está arriba del altar de la Basílica de San Pedro,
Y tú llegas y lo que te demuestra todo el arte es el cielo está abierto y baja el Espíritu Santo. Y es sobrecogedor. O sea, tú llegas ahí y lo ves. Hace muchos años había inclusive un ministerio italiano, que creo que ahora no sé si siga, pero había mucha gente que en ese momento, solo ver esa pintura, solo ver esa escultura, tenía un momento con Dios y necesitaba como hablarlo, orarlo, que alguien estuviera. Y durante muchos años el arte siempre ha sido, ¿no? De hecho, hoy hay un regresar a eso, ¿no? Tenemos que regresar a la belleza, ¿no? Sí. Como la belleza y el arte transmite mucho mejor a Dios que cualquier sermón o que cualquier prédica. Exacto. Yo creo que, bueno, tengo dos cosas, ¿no? La primera, cómo enfrentar el miedo a expresarse por medio del arte. Porque yo creo que hemos estado dentro de las iglesias tan sujetos a lo que dirán, ¿no? A lo que va a decir la gente de lo que hacemos, que muchas veces ese miedo nos detiene para hacer lo que realmente sentimos, ¿no? Por ejemplo, nosotros no hacemos danza, pero por ejemplo, cuando estamos dentro del ministerio, en un escenario o algo así, pues moverte o alzar las manos, algo así, como que sientes, no, pues a ver qué dice aquí la señora, no vaya a decir que yo estoy haciendo cosas malas, ¿no? Entonces, esta parte del miedo, de cómo enfrentar el miedo, y dos, me viene a la mente acerca del arte, que ahorita estamos como muy empapados en las cosas, por ejemplo, en la televisión, en las cosas que tienen como que muchos sentidos involucrados, ¿no? Y cómo ahora ir como, no como en regresión, pero sí, o sea, hacer más sensibles a nuestros sentidos ante diferentes propuestas de arte, ¿no? Como dices, la pintura, la danza, o sea, que no tengan que involucrar aquí que yo te pongo una super película de Hollywood con orquesta y cosas así, o sea, que son así cosas súper producidas, sino que volvamos a, pues sí, a lo simple, ¿no? Y volvamos al centro, al objetivo, ¿no? Que es transmitir a Dios. Estas dos cuestiones. A ver, Gaby. Venga. Examen. Sí. Mira, esta parte del temor, para mí uno es entender y saber que estás llamada, ¿no? Porque para mí ha sido así. Y yo te decía, yo empecé hace 8 años, esto no existía. En mi propia iglesia era como, sí. a ver, no. Aquí no lo hacemos así. Sí. Aquí somos pura normales. coreografía, nada de que inspiración del Espíritu Santo. Pero creo que mucho mi viaje fue entender que hay partes de la revelación que Dios está mostrándote a ti, pero no a todo el mundo. Y a veces es ser paciente con los procesos de otros y entender y confiar que Dios va a poner el tiempo y va a abrir las puertas en su momento, ¿no? O sea, como te digo, mantenerte siendo obediente a Él, ¿no? Ok, y es un equilibrio entre sé que estoy llamada a esto, pero también tengo que amar a los que están a mi alrededor y entender que hay cosas que son locas, la verdad, o sea, que hay cosas que no tienen sentido y tengo que esperar que estén preparados para esto, ¿no? Incluso en la actualidad hay muchas iglesias que no practican la danza como nosotros y tenemos que ser pacientes y tolerantes y entender que a veces la danza se ve diferente en esos contextos o entender que a veces sí nos invitan, pero nada más tantito, no tanto y no. O ya no te vuelven a invitar, ¿no? O ya no te vuelven a invitar, sí. Y Ay, creo me que suena parecido. Sí, creo que mucho es a través de la honra. Y honrar, porque la honra abre puertas. Entonces, un poco perder ese miedo es, bueno, sé que estoy llamada a esto. Simplemente estar encima de un escenario, sí, la verdad, qué pena que me vean. Yo cierro mis ojos, digo, pues mira, Dios, yo lo hago por ti, porque creo y sé y he experimentado que esto tiene un poder. Que mi danza, que mi movimiento, que incluso la sola expresión de mi rostro, disfrutándote a ti mientras estoy bailando, adorándote a ti, está generando algo en alguien. Y si aquí hay 50 y solo uno está recibiendo, para mí es suficiente. Y si nadie está recibiendo, tú estás sembrando semillas que algún día van a dar un fruto. Entonces, es un poco, sí, como seguir la voz, como buscar también qué me ayuda en mi conexión con Dios. Porque para mí la danza,
bailar siempre ha sido parte de mi expresión, es parte de mi diseño original, ¿no? O sea, y actualmente me gusta bailar salsa. Tengo unas amigas con las que de repente me voy a bailar. Oh, por Dios. Me voy a bailar, ¿no? Y he aprendido. No diremos nombres, pero. Sí, no diré nombres. Salsa, Dios Ustedes santo. sí. Sí, eso es como, wow. Me encanta decirlo porque justo es romper estos paradigmas de, o sea, sí amo a Dios, sirvo a Dios, pero tengo la libertad de disfrutar la forma en la que fui creada. Y ahora entiendo que estoy haciendo danza profética. Obviamente empecé bailando salsa porque no conocía la danza profética, ¿no? Pero al final estoy llegando a este lugar en donde estoy caminando en mi diseño, en mi propósito, en donde ahora entiendo, por eso me gusta la danza. Y para mí la danza es una forma de expresarme, una forma de conectar con otras personas. Es por la forma en la que yo estoy creada y es la forma en la que yo conecto con Dios. Si yo no muevo algo en mi cuerpo, hay días que no puedo conectar con Dios, se me hace muy difícil. Entonces, para mí pues esta es la forma en la que conecto. Perdón si alguien se ofende, no es mi intención, Dios. Tú sabes que no es mi corazón, pero yo voy a hacer lo que tengo que hacer porque esto tiene una prioridad en mi vida, ¿no? Entonces, un poco por ese lado, esta parte. Y lo que decías, por ejemplo, esto de las artes y todo, creo que es súper importante, uno, como entender que sí, lo más importante, al menos para mí, es poder expresar a Dios. Porque creo que el mundo va a cambiar una vez que tenga un encuentro con Jesús. No hay otra manera. Nada más va a cambiar, ¿no? O sea, ningún político, ninguna ideología, nada. Ninguna educación. O sea, no hay nada. Solamente Él. Entonces, creo que para mí es súper importante que justo lo que dices, más que invertir en producciones súper costosas y súper elevadas y traer lo mejor, creo que nosotros estamos llamados a hacer cosas creativas, únicas, que puedan expresar a Dios, ¿sabes? Que tenemos este Espíritu Santo que es mucho más inteligente, creativo, habilidoso, estratégico que cualquier otra cosa. Y creo que para mí, algo súper importante sería empezar a crear cosas para el mundo, porque también el mundo religioso y cristiano se cierra solo para los cristianos. Claro. No, o sea, Para no, todos. nosotros necesitamos ser sagaces, ¿no? Dice la Biblia, y usar lo que tenemos y empezar a crear todas estas formas de arte que expresen a Dios y que apunten a Dios. Y mira, todo lo que el arte genera, justo lo que dices, o sea, escuchar, ver, todo eso está generando algo en nuestro interior y muchas veces esas emociones es la forma en la que Dios está comunicándose y conectando con nosotros, porque es la forma más tangible en la que podemos decir, pues no veo, pero siento, Así ¿no? Es real, está aquí, algo está sucediendo. Entonces creo que es súper importante empezar a ser creativos en ese aspecto, aprovechar, que es justo lo que les decía, recuperar, o sea, la música, el cine, la pintura, la danza, el teatro. Deberíamos estar invadiendo todo con estas ideas nuevas de estamos mostrando a Dios y su belleza. ¿Cómo concilias tú, por ejemplo, entonces, un ejemplo, ¿no? De 10 iglesias cristianas, probablemente una esté abierta a este tipo de carisma, de ministerio, ¿no? En la Iglesia Católica, de 1000 parroquias católicas, una probablemente esté abierta a eso. ¿Qué hacemos con los restantes, no? Porque seguramente mucha gente, inclusive al escuchar esto, y cristianos y católicos al escuchar esto, les hace cortocircuito, ¿no? O sea, como que no me gustan, o sea, lo primero que viene aquí, la primera palabra que siempre emerge cuando hay este tipo de conversaciones, al menos del lado católico, siempre es, eso es fanatismo religioso, eso es inmadurez espiritual, pero ¿dónde está el discipulado? ¿Dónde están los frutos? ¿No? Miren cuánto ha pasado, ¿no? La Iglesia Católica tiene una historia muy particular con la renovación carismática, en donde sí fue una ola, se fue la ola y no quedó nadie. Entonces mucha gente empieza a cuestionar el sentimentalismo. El sentimentalismo. Eso es, bueno, ese es otro problema, ¿no? Que culturalmente venimos cargando, ¿no? De meditar el sentimiento y pensar que el encuentro con Dios solo es vía racional, ¿no? Sí. Lo cual yo no estoy muy de acuerdo. Saludos a los fans de Santo Tomás. Santo Tomás, bienvenidos. Pero ¿qué hacemos con el resto de la iglesia? ¿Cómo dialogar o qué sería el objetivo?
Mira, para mí creo que es importante, uno, crear relaciones, ¿no? Justo, o sea, como si no porque tú no hablas mi lenguaje y no lo haces nos como hablamos. yo, entonces ya, no te conozco y no te quiero Córtalas, conocer córtalas. nunca. Sí, creo que las relaciones son súper importantes, pero relaciones con humildad, ¿sabes? No jamás llegar como con esta playera de no, nosotros profetizamos. O sea, no, nosotros en Vereda todos los domingos hacemos un escaneo profético y tenemos, ¿sabes? Como no, o sea, sino más bien con esta postura de, pues esto es lo que nosotros tenemos, pero queremos conocer qué es lo que tú tienes, ¿no? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué has construido? ¿En qué estás caminando? ¿No? O sea, aunque aparentemente no es tan atractivo tal vez bajo tu concepto, como realmente ser humildes en decir, ok, ¿qué estás viviendo? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿No? Y creo que a través de estas relaciones es que podemos compartir, no solo recibir y no solo dar, pero hacer este intercambio, ¿no? Y decir, pues mira, esto es lo que tengo en mi mesa, ¿por qué no lo pruebas? Claro. Y creo que algo súper importante es ser facilitadores, o sea, literal. Y creo que la mejor forma es, ¿no crees? Ven y prueba. Ujú. Ven y prueba, ¿no? La misma Biblia dice, ven y prueba y vas a ver quién soy, ¿no? Claro. Sí. Entonces es como, y nos ha Wow. tocado encontrar gente que, cristianos que de años, ¿no? Que se saben la Biblia al derecho y al revés, pero la profecía, solo uno, solo los profetas, solo, Sí. ¿no? Y es como, pues sí tienes razón, pero se te olvidan los dones, también está accesible. Entonces, ¿por qué no vienes y pruebas y te sientas? Y gente que ha estado ahí en Vereda para recibir este escaneo profético y tal, y tú puedes sentir cómo ellos son como, no sé, no estoy convencido, ¿no? Y tienen sus dudas, pero una vez que Dios empieza a hablar, y que quede claro, o sea, no es Claro. uno, realmente no es uno, es Él el que lo hace, pero cuando empieza a fluir, es increíble ver cómo la gente que está tan conectada con Dios, tan cercana a Dios, todavía puede ir un paso poco más. más, un poco más profundo, ¿no? Exacto. Entonces, para mí sería a través de la relación, Relación. a través de hacer disponibles nuestros recursos, lo que estamos haciendo, y en una forma muy digerible, o sea, no, Sí. no complicarlo. Claro. Sí, algo que me mueve mucho de lo que compartes es esta parte de conectar con lo que te apasiona también es, creo que fundamental a la hora de expresar, ¿no? Y a la hora de tener una vez que tienes esa parte de, tengo algo, cargo algo que quiero compartir y cómo, ¿no? O sea, cómo va a ser. Y creo que es ese llamado como que tenemos y digo, mucho de lo profético es sacar el oro de las personas, ¿no? Sí. O sea, y creo que dentro de ese concepto está en qué eres bueno, qué te apasiona, en qué eres excelente o en qué sientes como creo que puedo hacer Es algo por aquí, ¿no? Ujú. Y cómo, no sé, cómo me gustaría saber cómo trabajas esa parte de la pasión, ¿no? Con o sea, con los que lideras, ¿no? Porque, digo, acá del lado católico batallamos mucho con la onda de todavía las formas también, ¿no? O sea, estamos muy atrasados en muchas cosas, ¿no? O sea, estamos muy atrasados en la cuestión de, pues, desarrollar una cuestión más creativa, ponle más, Sí. échale más ganas, ¿no? O sea, como, Inteligente. no, o sea, Creatividad. métele pasión, ¿no? O sea, que siento que ese es el corazón, Pasión, sí. ¿no? Pasión. Y creo que viene de Dios, ¿no? O sea, viene de Dios esta parte de cambiar el mundo, de mostrar la belleza, de mostrar, pues eso, ¿no? El diseño original que cargamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? O sea, específicamente en la danza, ¿no? O sea, no sé si ahí es como cualquiera puede hacer danza profética, tienes que desarrollarlo, porque eso, siento que acá nosotros estamos en la cuestión también, por ejemplo, en la cuestión musical, ¿no? O sea, como acercándonos con personas de, hay que buscar la forma de ser facilitador, ¿no? Y una forma de ser facilitador es siendo excelente, mostrándolo de forma, pues, que no distraiga, ¿no? Y que no sea como un impedimento para conectar con Dios, Sí. ¿no? Entonces, no sé, ¿cómo Sí. desarrollas esa parte sin que sea también como
tienen que ser de ciertas formas, ¿no? ¿Cómo mantienes ese balance, ¿no? Sí. De mentorear un proceso en el que genuinamente queremos que la gente desarrolle su potencial al máximo y que eso sea como una expresión natural de Dios al final, pues, ¿no? Claro. Sí, es bien interesante porque quiero contarles que antes de ser bailarina profética, yo era futbolista. Ok. Jugué fútbol desde los 7 años. Wow. Luego entré a la secundaria y ¿A qué equipo le ibas? ¿O le vas? al mejor, único, a los Pumas, Ok. porque estudié en la UNAM, ¿no? Entonces, Mario me entiende. Entonces, sí, desde 7 años empecé a jugar, luego entré a la prepa y luego entré a jugar al equipo de la UNAM y pues toda la universidad. Y era como nivel profesional lo que había en ese entonces y era como mi religión en ese tiempo. Obviamente en ese entonces jamás yo pensé como yo soy artística o no, todo lo contrario, ruda, fuerte, aventada, ¿no? O sea, cero delicada y bla, bla, bla. Hasta en algún punto como no tan femenina, ¿no? Porque te vuelves como muy ruda. Entonces pasó el tiempo y cuando descubro que me gusta la danza profética, o sea, es interesante porque es un viaje en donde empecé como con una invitación inocente de mi pastora, porque yo creo que ella tampoco se imaginó hasta qué nivel iba a llegar, ¿no? Pero empieza como con una invitación y es súper interesante como sí, al final es algo que está en tu ADN, que Dios puso y no sé, hay cosas que simplemente haces y dices, wow, te sale súper bien. O sea, ¿dónde lo aprendiste? Pues me sale así. Entonces, justo es caminar en ese balance entre sí me sale bien, pero necesito estudiar, porque en algún momento sí tomé clases de ballet. O sea, nos mantenemos como entrenando y practicando con gente que sabe, o sea, como de forma profesional, tomando clases de danza contemporánea, ¿no? O sea, porque obviamente sí hay un llamado y hay una pasión y está bien y eso te va a ayudar, pero también hay una parte en donde en mi vida se ve como quiero hacerlo bien para Dios, ¿sabes? No, y es una línea muy delgada en donde quiero hacerlo bien porque quiero ser la mejor y porque quiero ser vista y que la gente me vea. Y en las artes pasa mucho. Sí. Pasa mucho en la danza, pasa mucho entre mujeres. Yo siempre hablo esto con mis amigas en la danza, ¿no? O cuando a veces nos invitan a participar en eventos y que vienen muchas chicas, es como, cuida tu corazón de esto, porque eso es algo que sucede en las artes, ¿no? Quiero verme mejor o quiero ser como este tema de la competencia, de la envidia, ¿no? Entonces son aspectos que tenemos ahí súper presentes y al mismo tiempo nos estamos preparando. Porque la realidad es que no es suficiente con solamente tengo el don y la pasión, Claro. ¿no? O sea, como yo cuando yo pienso, si yo cuando jugaba fútbol entrenaba de lunes a viernes, todos los días, o sea, Sí. sabes, a veces 2 veces, y yo no lo hacía para Dios, sino porque era una competencia, quería ganar, y ok, aquí no quiero ganar, no es una competencia, pero quiero hacerlo para Dios, y quiero que sea algo lindo para Dios, que se vea bien para Él, ¿no? Y Además, también eso te evitando esta ayuda. parte de las lesiones. Las lesiones, exacto. Te puede ayudar hasta encontrar mejores formas de expresión a través de nuevos movimientos. O sea, enriquece, ¿no? Enriquece tu expresión, tu conexión, tu todo. Sí, te prepara mejor. Entonces, creo que eso es importante. Ahora, por ejemplo, en mi liderazgo con gente que estoy mentoreando, ¿no? Creo que para mí algo súper importante es, uno, pues identificar cuáles son las áreas que a la gente le apasionan. Porque si tú ves algo que le apasiona a alguien, tú no tienes que estarlo persiguiendo porque a esa persona le gusta y tú nada más necesitas empujarlo, ayudarlo, mentorearlo, Sí. ¿no? Y ayudarle como un poco acá, allá, esto. Pero realmente él solito va a ir, solito va a caminar y tú no tienes que estar detrás de él. El problema es cuando hacemos a un lado nuestras pasiones porque no encajan en la iglesia, porque no encajan en lo que estamos haciendo, ¿no? O sea, sí, tu sueño de hacer películas está increíble, pero en la iglesia no entra, porque aquí no lo usamos, ¿no? Gracias. Entonces, no, más bien es, ¿te gusta hacer películas?
vamos a buscar de qué manera podemos usar eso dentro de o para la gente desde adentro hacia afuera o de adentro hacia adentro, ¿sabes? Como, ¿cómo uso los dones y las pasiones que tú tienes? ¿Cómo pueden enriquecer el lugar en el que estamos? Y eso es diferente. Sí. Qué interesante. Fíjate, ahora que desde una perspectiva psicológica, cuando analizamos en las personas cuál es, como, vamos a decirlo así, el trauma original. Bueno, que el trauma original yo siempre he dicho el que nos desconectó de Dios, pero tiene mucho que ver, ¿no? Es lo que te desconectó de ti mismo, de ti misma. Esa autenticidad que tú eres, que es quien eres y que Dios te dio, pero tú te vas desconectando de ello porque para sobrevivir, porque estaba chiquito, eras un niño, niña, porque tu mamá te decía justo cosas de ese tipo, ¿no? A ver, mamá, quiero ser músico. No, te vas a morir de hambre. Aquí en esta familia todos somos médicos. Ajá. Y entonces tú sacrificas autenticidad por mantener, por sobrevivencia, por mantener vinculación, apego, ¿no? Y en la iglesia lo estamos haciendo igual. Yo sacrifico quién soy, ¿no? A mí me gusta la música, a mí me gusta el cine, a mí me gusta bailar, porque en la iglesia me dicen, para pertenecer, tienes que dejar de ser eso. Exacto. Que quieres. Pero eso en realidad nos termina haciendo más daño, porque nos desconecta de quién realmente somos, que es nuestra esencia, ¿no? El espíritu que Dios nos dio. Y el reto es, y eso por ahí para mí es muy simbólico, más bien es muy profético, como el camino es por ahí, es ayudar a las personas a reconectar. Exacto. Con quien realmente son, ¿no? La esencia de su espíritu. Sí, porque imagínate también, igual en este tema, cuántas personas están viviendo pensando que están mal, ¿sabes? Como incómodos con las pasiones que hay en su corazón porque alguien les dijo, no seas así. Sí. Oye, bájale. Claro, un músico de la iglesia solo debe de tocar en el ministerio de música. Y no puede tocar su guitarra ni una nota de ninguna canción que no sea de Dios. Con el aceite papal y no sé. Pero fíjate qué interesante. La iglesia católica en este momento está atravesando una severa crisis de identidad, ¿no? Porque se ha descubierto que es muy buena catolizando, pero muy mala cristianizando, ¿no? Es muy buena sacramentalizando, pero es muy mala evangelizando, ¿no? Y ha tenido que volver a las raíces y preguntarse, ¿no? Está en una crisis de identidad, ¿qué significa ser católico? Porque ser católico, como tú le decías, yo soy muy buen católico, soy un católico normal, pero no conozco a Dios, ¿no? Nunca he tenido una vida cristiana en muchos sentidos, ¿no? ¿Cómo crees tú que la profecía, cómo lo ves tú, ¿no? Ahora que nos contabas esta historia, que tú eras católica y ahora que como si voltearas y vieras hacia atrás todo lo que pasó, ¿qué dirías tú que es, qué ves tú desde el exterior y cómo el ministerio profético puede aportar o puede ayudar a esta crisis de identidad que la Iglesia Católica tiene en este momento? Ok, pues creo que, mira, para mí, como ahora justo viendo hacia atrás y pensando qué me hubiera ayudado tal vez, ¿no? En aquel entonces, como a permanecer, creo que lo que experimenté fue como hay muchas reglas y hay muchas cosas y hay muchas letras en medio, pero realmente siento que no llegué a conectar. No conectas, claro. Porque esa conexión sacia, ¿sabes? Trae una saciedad a tu alma que uno, te digo, no sabes qué estás buscando, pero ahora entiendo qué es eso. O sea, y justo eso es lo que sucede. Puedes ir a la iglesia cualquiera, ¿no? Porque tampoco, no digo solo la católica, también la cristiana. Puedes ir a la iglesia, puedes estar ahí, pero puedes salir por la puerta y ser otra persona y hacer otras cosas. Y el asunto no es que no crees en Dios, el asunto es que no has tenido una conexión con Dios, porque eso es lo que te hace permanecer, ¿sabes? Creo que cuando conectamos con Dios hay un intercambio y Él satisface necesidades que tenemos. Entonces, obviamente todos venimos con una necesidad, o sea, el que diga, ay no, yo llegué porque soy muy buena persona y eso es mentira. Estamos buscando algo, esa es la realidad. Y el asunto es que Dios quiere saciar eso, pero necesitamos gente que nos enseñe como más fácil, ¿no? Vuelvo a lo mismo. Siento que
como en mi experiencia hubo muchas cosas en medio, pero nunca conecté realmente con Dios, ¿no? Entonces seguía experimentando ese vacío que pues traté de llenar con otras cosas y esa fue la razón por la que me alejé. Dije, pues no, o sea, realmente no hay algo aquí que yo necesite, que yo diga, necesito y aquí es donde lo encuentro. Realmente no. Y esa fue la razón por la que yo me alejé y me aparté, ¿no? Mucho tiempo. Ahora, ¿de qué manera creo que la profecía puede ayudar? Pues creo que la profecía es un puente. O sea, yo lo he visto, es un puente entre, tengo una idea de quién es Dios, y sí creo en Dios, pero siento que está allá lejos, porque es lo que me enseñaron, es un Dios que me conoce, o sea, porque ¿quién te dijo eso? ¿Tú cómo sabes eso? ¿No? O incluso sin necesidad de hablar, personas que te tratan como con estos lentes de Dios, ¿no? Y personas que, no sé, o sea, pensemos en el peor asesino serial en la vida, ¿sabes? Que fue a la cárcel, ahora está afuera, o sea, por poner un ejemplo, y sale y resulta que hay gente que lo trata con amor, que lo ve con los ojos que Dios lo ve, ¿sabes? Que no importa, oye, pero es que tú no sabes quién soy. Yo recuerdo que tenía un líder de jóvenes que en Tepito, como les decía, y decían las buenas y malas lenguas que él era tremendo en Tepito, ¿no? O sea, movía, hacía y se conectaba a armas y todo. Entonces, ¿sabes? Como imagino tener acceso a ahora, no importa quién fuiste, lo que hiciste, es que tú no sabes quién fui, no, y no me interesa, ¿sabes? Como tener esta capacidad de ver a la gente por quién es y no por lo que ha hecho. Eso también es algo profético, ¿no? Y te permite como también mezclar el amor de Dios, hacer como todo este mix. Y creo que al final eso es lo que permite a las personas ver a Jesús, ¿no? Entonces creo que esa es la forma en la que funciona para conectar. Sí. Yo tengo una duda que a lo mejor es muy boba, pero pues te quiero preguntar. No. ¿Cuál es la diferencia entre bailar, y danza profética o danza en general? Sí. ¿O por qué se ocupa un término en este profético, sí. Pues todo lo profético tiene que ver con conectar con Dios. También hay arte profético, ¿no? Lo profético tiene que ver, estoy conectado con Dios y a través de esa conexión yo expreso algo, ya sea a través de mi danza o a través de mi arte o a través de mi canto, ¿no? Porque también hay canto profético. Entonces, la diferencia es, para cantar normal no necesito tomarme un tiempo y decir, oye Dios, ¿qué quieres hacer? ¿Qué quieres traer a este lugar? ¿Qué cantamos? ¿No? ¿Qué quieres que plasme? O sea, no necesito, simplemente me siento y pinto y puedo hacerlo y es arte, pero no es profético. No, realmente no estoy como de una forma consciente en esta colaboración con Dios. Para nosotros en la danza es literal, como oramos antes y Dios, ¿qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer en este lugar? ¿No? Y a veces es como, solo quiero que traigas libertad, baila libertad. Entonces, yo siempre les digo, cuando estás bailando, piensa como si Dios te dijera, quiero que intercedas por libertad. Y piensa de qué manera tú como armarías una oración para desatar libertad en un lugar. Ahora, en vez de hablarlo, exprésalo con tu cuerpo. Entonces, literal, es eso, ¿no? O sea, yo me conecto con Dios, ¿qué quieres hacer? Y lo haces en un lugar o con una persona o en una situación. Básicamente esa es la diferencia. Uh-huh. A mí me gustaría, antes de ir cerrando el podcast, que nos contaras un poquito qué es lo que hace Antorcha. Nos estabas contando sí. este concepto de antorcha en los parques y que van a los parques y traes una historia muy bonita. Sí. Cuéntanos. Pues Antorcha me encanta porque al final, llegué ahí porque al final un amigo dejaba como el liderazgo. Me decía, yo estuve orando, siento que eres tú. Y al principio era como, ay, no, ¿qué? No oraste bien. Yo no, por favor, sí. Porque es mucha responsabilidad, claro. Esa es la verdad. Pero ahora que he caminado en Oper y ahora Antorcha, o sea, me doy cuenta que es mi pasión, ¿no? Mi corazón amo la iglesia, amo lo que sucede dentro de la iglesia, pero me encanta. Y les decía,
justo porque siento de dónde Dios me sacó, la forma en la que Él me sacó, el lugar y cómo Él me encontró. Siento que hay mucha gente afuera que está esperando, como, sí, nunca van a venir a una iglesia. Esa es la realidad. Nunca van a pisar una iglesia por sí solos, porque yo no lo hubiera hecho, ¿no? Entonces, para mí, Antorcha es ahora este vehículo, ¿no? En donde básicamente es un tiempo de adoración, de intercesión. Y el objetivo de Antorcha es traer unidad a la iglesia de Jesús. No importa si tú eres católico, no importa si eres presbiteriano, si eres lo que sea, donde sea, incluso donde sea que estés geográficamente, no importa, todos son bienvenidos. Entonces, obviamente, algo que es importante es entender que adoramos a Jesús, que estamos buscando a Jesús, que creemos en el sacrificio de Jesús, ¿no? Entonces, con eso como base, real es como organizamos este tiempo en donde los equipos o los amigos o los que cantan solos y tocan solos su guitarra, como amigos que luego han ido a visitarnos. Que no diremos nombres. No diremos nombres. Sí, básicamente ellos pueden venir. Claro. Y lo que buscamos es la forma en la que tú lo haces para Dios en tu espacio íntimo, con tus amigos, en tu iglesia, lo que sea, que tú lo hagas aquí, ¿no? Yeah. Y entonces tú vienes a Antorcha y yo no te voy a decir cómo hacerlo, qué hacer, no tienes que, ¿sabes? Como esta cuestión de las reglas, no. Quiero saber quién eres tú y qué tienes en tu corazón y cómo tú conectas con Dios, ¿no? Y básicamente es tiempo de adoración con intercesión. Entonces, normalmente lo que les decimos es trae a tu equipo, alguien puede dar un mensaje o puede hacer intercesión o si no, o si vienes tú solo, nosotros podemos ayudarte, o sea, no hay problema. Entonces, ¿y esto lo hacen en los parques? Ahora, un miércoles cada mes, es todos los miércoles, pero de normalmente los 4 miércoles que tiene un mes, uno lo hacemos dentro de la Iglesia Vereda, que antes siempre lo hacíamos ahí. 2, vamos a parques. Ahorita estamos físicamente en el Parque La Bombilla, pero la idea es movernos a diferentes parques. Sí. Y cuéntanos un poco la dinámica. ¿Qué hacen en los parques? Sí, eso es muy interesante porque el tiempo de adoración dura 1 hora, ¿no? Es lo que tenemos programado, pero procuramos llegar 1 hora antes. Entonces, llegamos al parque, llegan mucha gente que viene de invitados o con el invitado o gente que se enteró en redes y se acerca, y lo que hacemos es una búsqueda de tesoro, en donde justamente usamos esta parte de la profecía, ¿no? Entonces lo que hacemos es, hacemos equipos, preguntamos a Dios, Señor, ¿a quién quieres encontrar hoy? Porque creemos que como esta parábola, ¿sabes? Del terreno que tiene un tesoro escondido sí. Y entonces el hombre va y vende todo lo que tiene por el terreno porque el tesoro está ahí. Creemos que nosotros somos esos tesoros para Dios. Y Dios entregó todo para encontrarnos a nosotros. Entonces, con esto en mente, con la verdad de, sí, tú estás buscando a Dios, pero Dios te está buscando a ti. Mucho más de lo que tú estás buscando a Dios, ¿no? O sea, incluso creemos que, así como dice la Biblia, que le amamos porque Él nos amó primero, lo buscamos porque Él nos buscó primero. O sea, estamos respondiendo a lo que Él ya hace en nuestra vida. Entonces, armamos equipos, oramos, pedimos al Espíritu por características específicas de las personas, como color de blusa, de tenis, cómo viene vestido, cómo se ve, aspecto físico, o tal vez alguna gorra, algo en su outfit que nos permite identificarlo. Y a veces también te habla acerca de alguna situación por la que necesita oración y así. Es un viaje interesante porque la gente no está acostumbrada a cosas tan específicas. Sí. Lo que normalmente pasa es como, pues yo vi, ayer por ejemplo que tuvimos, yo vi un hombre con un sombrero y, o sea, como un vaquero en un parque a las 8 de la noche. Es como, no tiene sentido. Estamos en Ciudad de México, ¿no? Sí, o sea, no. Sí, y la realidad es que no lo encontramos, pero tienes que tomar el riesgo. Y tienes que tomar el riesgo de, pues yo recibí esto y pues lo voy a buscar y a ver si lo encuentro, ¿no? ¿Y eso qué significa? ¿Que interpreté mal, escuché mal, fue mi pensamiento, no fue Dios? Sí. ¿Cómo lo interpretan ustedes? La forma en la que nosotros caminamos en esto de la profecía es practicamos escuchar la voz de Dios. No quiere decir que lo hacemos perfecto, sí, al 100%, no. Sabemos que siempre hay como una probabilidad de fallar.
¿no? Y no nos sentimos mal con eso, sí, como bien feo. abrazamos esa parte de decir, puedo equivocarme y no pasa nada, ¿no? Que la contraria a esa manera de pensar sería, y me voy a ir entonces a orar 40 días. Porque necesito un ayunando desierto para saber poder discernir reflexionar que acerca Dios de me esto. dijo Exacto. si hay un hombre de O aferrarte, ¿no? O Aferrarte a lo que... No, era un vaquero. Sí, ¿no? Y ahora fue lo Dios, encuentro. ¿no? Exacto. Y no nos vamos Sí, la 1 de la exacto. mañana y hasta que ya salga. tenemos que creer a Dios. Alguien Sí, aquí no confesó su imagínate. pecado. Para que... Sí. Ok. Sí, o soy un falso profeta, ¿no? Claro. Lo que normalmente se cree. Sí, o sea, creo que justo es parte de facilitar. No pasa nada. Si no Ok. lo encuentras, no pasa nada. O sea, al menos lo estamos intentando, ¿no? Y mucho es practicar. Y entonces empiezas a identificar, este sí es Dios, este creo que soy yo. Y aún así fallas. O sea, aún así sigues escuchando cosas que a veces vienen de Dios, a veces vienen de tu mente y no pasa nada, ¿no? Pero tienen historias en las que sí encuentran al Sí, ha tesoro. sido increíble porque sí, justo hemos tenido historias de, por ejemplo, a mí me pasó que yo vi un señor grande, o sea, ya como de edad, con un perro chiquito blanco. Entonces, pues yo dije, voy a buscar a mi tesoro con permiso, ¿no? Porque literal, en lo que el equipo se conecta y así, pues todos nos dispersamos. Yo también lo que les digo es, si no encuentras a tu tesoro, ora por cualquier persona. O sea, Los que si están ves ahí a ya. alguien sentado, ve y dile, oye, ¿puedo orar por ti? No, ok, no pasa nada. Sí, ok, que hay algo en particular y, o sea, como atrévete, arriésgate, ¿no? Y entonces, pues ya casi empezaba el tiempo de adoración y pues yo no encontré al Señor con el perrito y pues ya estábamos ahí casi empezando y cuando volteo y vi un señor que venía a lo lejos caminando, pero como las plantas son altas, no podía ver si traía un perro o no, solo, bueno, veía que traía una correa, pero no sabía si era el perro blanco y el señor ya estaba pues con su cabello blanco. Pero cuando lo vi dije, ese es mi tesoro. Ese es. Y entonces cuando da la vuelta, sale con su perrito blanco, ¿no? Y yo, ¡ay, mi tesoro! Pues porque la verdad te da mucha emoción. O sea, es, Dios, no manches, gracias, ¿no? Y entonces ya nos acercamos al Señor. Y pues lo que decimos es, hola, ¿cómo están? No se asuste. Procuramos no ir todos. Dinero. Sí, no, procuramos no ir todos porque Claro, pues porque imagínate, si llega una una banda bola ahí. Sí, no. Vamos como 2 o así. Y hola, ¿cómo está? Pues siempre nos presentamos. Yo soy Gaby, vengo con mi amiga fulanita y pues y les explicamos, mira, practicamos escuchar la voz de Dios, a veces lo hacemos bien, a veces fallamos, pero hoy estamos buscando los tesoros de Dios y te vimos. O sea, yo vi un señor y entonces le cuentas, vi un señor grande con su perrito blanco chiquito. Entonces cuando te vi caminando por allá, supe que eras tú. Entonces el señor así como, ay no. Sí, claro. Sí, de verdad, y él... ¿Son cristianos? Sí, somos cristianos. Yo también. ¿Qué? ¿No? Y entonces nos cuenta que, pues hace muchos años iba a una iglesia, por alguna razón dejó de ir y pues ya estaba caminando por el parque y lo invitamos como, pues tenemos un tiempo de adoración, si se quiere acercar, bienvenido y tal. Entonces, esa fue una historia, pero justo ayer una amiga que se llama Elisa, igual oramos, hicimos equipos y todo y fuimos a buscar a la gente. Yo no encontré mi tesoro, las que estaban conmigo no encontraron su tesoro, pero Elisa sí. Entonces Elisa regresó con una chica, güerita, con un vestido rosita y pues la chava así, o sea, para el tiempo de adoración. Y dije, pues qué bueno que quiso venir y ya. Entonces ya al final nos acercamos a la chica y, ay, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentiste? Porque puede ser raro, la verdad, aun cuando es en el parque, Claro, puede ser raro, o sea, sentir, cantando a Jesús y intrusivo. Y nosotros sacamos nuestras banderas ahí, ¿no? Y bailamos y, o sea, sí, la verdad es una cosa rara, pero la gente por encontrarlo en el parque lo ha sentido como muy normal o más amable. Entonces ha sido interesante. Y entonces le estábamos preguntando cómo te sentiste y ella nos contó que pues la verdad estaba sorprendida porque ella estaba sentada y de repente llegó Elisa y pues le empezó a decir que como tenía un mensaje para ella y que quería orar y tal. Entonces ya, y dice, pero lo más curioso es que yo tengo como una semana escuchando Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo y no entendía por qué. Dice, pero parece que ya llegué al lugar correcto. Wow. Entonces ya de ahí, pues lo que hacemos es invitarlos a la iglesia, ¿no? O sea, invitarlos, que puedan venir, que puedan conocer. Hemos tenido casos de un chico, hace 15 días, vino y él literal dice, yo nací en la iglesia cristiana, pero
ya no he regresado. O sea, ya no quiero volver, no quiero saber nada de la iglesia. No nos dijo mucho, pero obviamente pensamos, pues lo lastimaron, se lastimó, no hubo alguna situación. Entonces, nosotros somos como muy respetuosos, no te preocupes, nosotros aquí estamos cada 15 días y cuando no estamos acá y cuando no acá, tú puedes venir y tal. Y mucho es el acompañamiento que le das a la gente, ¿sabes? O sea, ¿qué tanto te interesas por él realmente, genuinamente? ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu vida? ¿Qué necesitas? ¿Hay algo por lo que puedo orar? Más que esta necesidad de ven a la iglesia, Ven y vuelve a ser cristiano, regresa. Sí, no, o sea, ¿cómo estás? ¿Hay una forma en la que yo te puedo ayudar? ¿Quieres que hablemos? ¿No? Siento que eso es fundamental. Entonces, este muchacho, uno de que está conmigo en el equipo que se llama Beto, él es muy bueno haciendo eso. Y fíjate, ayer justo hablaba con él, le decía, curiosamente han venido puros hombres. Casi no hemos tenido mujeres, pero los hombres se están acercando, cosa que para mí es súper rara. Sí. Los hombres se resisten a Dios mucho más que las mujeres, pero en el parque están viniendo hombres. Y este muchacho que no quería ir a la iglesia, me di cuenta que la semana pasada fue al grupo de jóvenes de la iglesia. Entonces, verlo en una historia que subieron a Instagram, yo dije, ¿qué onda? O sea, y así, gente que no es un tesoro, pero que nos hemos acercado a orar y ellos como, no manches, necesitaba la oración. Sí. Entonces me encanta como sacar a Jesús de las cuatro paredes. Claro. De la idea que tiene la gente de, ¿no? Solo puedo ir a una iglesia. Sí, tienes que ir a la iglesia y pasar al frente. Sí, pasar al frente. Exacto, cuando canta la canción lloras. Y entonces... O levantar tus manos cuando cantas porque todos las levantan y ¿no? Entonces, como para mí, ver que realmente estamos facilitando el encontrarse con Jesús, el incluso otra vez estar interesados por Jesús, porque simplemente se encontraron con una forma amable, menos agresiva, menos imponente. No, para mí es como estamos cumpliendo el propósito. Claro. Entonces sí, es muy curioso porque justo Janice, que es nuestra líder, la fundadora de Oper, dice, me encanta cómo Antorcha está tomando ya la identidad del propio nombre, ¿no? Como esta antorcha que no está en un lugar, sino se mueve a donde hay una necesidad. Entonces han estado pasando cosas súper interesantes, súper interesantes. Y al final, creo que de eso se trata. La iglesia es dentro y fuera de las cuatro paredes. Exacto. Pues tienen un gran tesoro que Dios les ha dado y creo que ahí está. La profecía es un tesoro que hay que redescubrir. Y, por ejemplo, si hay alguien de nuestros seguidores que estén escuchándonos en Spotify o viéndonos en YouTube que quisiera experimentar Antorcha, ¿cómo te contactan? ¿A dónde van? Inclusive, ¿cómo llevar Antorcha a sus ciudades, a sus países? Claro. ¿Cómo te contactan? Sí, mira, en nuestras redes sociales, ahora todavía no cambiamos el nombre porque tiene muy poquito que lo cambiamos. Nos van a encontrar como Oper Room MX en Instagram y en Facebook. Y ahí nos pueden mandar un mensaje. Si quieren participar en Antorcha, mándenme un mensaje, nosotros los contactamos. Si no vives en la Ciudad de México, igual, o sea, lo que ahora estamos viendo es, podemos ir a tu ciudad, busca un parque donde te gustaría, o en tu iglesia, no hay ningún problema, pero podemos ponernos de acuerdo. Y sí, o sea, realmente está abierto. No importa si eres católico o cristiano. Sí, exacto, ábranse a eso. Si es de su parroquia, si su grupo juvenil quisiera experimentar eso en el parque de su parroquia, contacten a Gaby y con todo la confianza, experimenten. Eso es lo que también en la Iglesia Católica el Papa Francisco ha estado insistiendo, ¿no? Sí. Salgan de las iglesias, están encerrados, enfermos, ensimismados en las parroquias, salgan, ¿no? Salgan. Estancados. Y entonces dice el Papa, más vale equivocarse afuera que morirse adentro. Entonces, qué gusto que haya estado aquí con nosotros, Gaby. Muchas gracias por compartirnos y por contagiarnos de tu tesoro. Muchas gracias por la invitación. De verdad es un honor para mí, un privilegio poder hablar de todas estas cosas que nadie habla. Gracias. Gracias por su interés. Y sí, también creo que particularmente con ustedes es una bendición poder construir estas relaciones, poder construir estos puentes, ¿no? Y todo lo que podemos caminar juntos por encima de nuestras formas. Eso me encanta. Entonces, gracias por todo lo que están haciendo. Gracias a ti y esperamos que no sea la última ocasión que nos visites, no más. Pues bueno, muchas gracias. Saludos. Adiós. Yay.